El calor del final del verano en el delta del Mississippi no era un simple estado del clima, sino una presencia física. Se aferraba a la piel como una tela húmeda, llenaba los pulmones con el olor denso del lodo y la vegetación en descomposición, y aplastaba cualquier esperanza de alivio. Para Silas, era el precio de la invisibilidad. Cada día terminaba igual. El cuerpo dolorido por el trabajo pesado bajo un sol indiferente, seguido por el lento caminar de regreso a su único santuario, una cabaña ruinosa levantada sobre pilotes en el borde del pantano. Allí, el mundo exterior, con sus miradas cargadas de desprecio y sus reglas no escritas, se desvanecía. El pantano no juzgaba, solo existía, con su zumbido constante de insectos y el chapoteo ocasional de criaturas ocultas en el agua oscura. Era un silencio que había aprendido a interpretar, un lenguaje de supervivencia que lo mantenía a salvo. Esta noche, sin embargo, el silencio se rompió. No fue un ruido fuerte ni repentino, fue la ausencia de uno. El coro nocturno de ranas y grillos se detuvo abruptamente, como si una mano gigante hubiera sofocado el paisaje sonoro. Silas, sentado en el único escalón de su porche, levantó la cabeza. Sus movimientos eran lentos, deliberados, desprovistos de cualquier urgencia que pudiera delatar preocupación. Pero sus sentidos, aletargados por el trabajo del día, se agudizaron con una velocidad que habría sorprendido a cualquiera que lo viera. Escuchó de nuevo, más allá del silencio ahora tenso, y entonces lo oyó, el ladrido ansioso de un perro de caza, un sonido que no pertenecía a las profundidades del pantano. Era un sonido de campo abierto, de persecución, de hombres imponiendo su voluntad sobre la tierra, y se estaba acercando. El aire, ya pesado por la humedad, se cargó con una nueva densidad, una que Silas conocía demasiado bien. A través del laberinto de cipreses cubiertos de musgo español, vio el primer indicio, un débil resplandor anaranjado que parpadeaba entre los troncos, multiplicándose. No eran linternas, eran antorchas. El fuego avanzaba lentamente, sin prisa, con la arrogancia de quien no teme ser visto. Silas no se movió. Observó las luces danzantes, calculando su trayectoria, su número. Eran al menos 4, quizás 5. No necesitó ver sus rostros para saber quiénes eran. No necesitó escuchar sus intenciones para entender su propósito. Había visto esta misma procesión de odio en otros lugares, en otros tiempos. La única diferencia era que antes llevaba un uniforme y un rifle. Ahora solo tenía el pantano a su espalda y una determinación fría como el acero forjado en el infierno de las trincheras. La penitencia de su paz autoimpuesta estaba a punto de ser puesta a prueba. Las voces llegaron antes que las figuras, flotando sobre el agua estancada. Eran insultos crudos, epítetos raciales escupidos en la noche para envalentonarse, para convertir a un hombre en una cosa. Rodearon la pequeña cabaña, sus siluetas recortadas contra el fuego que portaban. Silas se levantó y retrocedió hacia la oscuridad del interior de su hogar. No por miedo. Su corazón latía con un ritmo firme y metódico. Una máquina preparándose para una tarea desagradable pero necesaria. El hombre que el mundo veía, el jornalero grande y mudo, se disolvió en las sombras. En su lugar emergió algo más antiguo, algo que había intentado enterrar bajo años de silencio y trabajo agotador. El sargento Washington, el ancla de los Harlem Hellfighters, escuchaba desde la oscuridad, evaluando al enemigo. Notó su falta de disciplina, su confianza nacida de la impunidad, su creencia absoluta en su propio poder. Era un error que había visto cometer a muchos hombres. Un grito más fuerte que los demás, lleno de la autoridad prestada de un apellido poderoso, dio la orden. Una de las antorchas describió un arco en el aire y aterrizó con un ruido sordo en el porche de madera seca. Las llamas prendieron al instante, lamiendo la madera vieja con una avidez hambrienta. El humo acre comenzó a llenar el aire, y el resplandor del fuego iluminó el interior de la cabaña, buscando a su presa. Afuera, las risas confirmaron lo que Silas ya sabía. No habían venido a asustarlo. Habían venido a borrarlo, a él y al pequeño espacio de mundo que había reclamado como propio. La violación de su santuario era total. El fuego no solo amenazaba con consumir su refugio,
amenazaba con despertar al hombre que había jurado dejar morir en los campos de Francia. La elección ya no era suya. Le habían declarado la guerra, sin saber que él ya era un veterano de un conflicto mucho peor. Desde su posición, agachado en la penumbra, Silas podía ver sus rostros ahora, iluminados por el fuego que ellos mismos habían iniciado. Vio al hijo del terrateniente, con su mandíbula apretada y una crueldad infantil en los ojos. Vio a los otros, granjeros y tenderos de día, transformados en depredadores por la noche y la seguridad del grupo. Se movían con una torpeza ruidosa, convencidos de que su víctima estaba atrapada, aterrorizada, esperando el final. Se sentían cazadores acorralando a un animal en su madriguera. La idea de que el animal pudiera tener garras más afiladas que las suyas ni siquiera cruzaba sus mentes. Su arrogancia era su uniforme, su crueldad, su arma, y en ese momento Silas comprendió que no podía simplemente huir. Dejar que destruyeran su hogar y marcharse significaría que lo seguirían cazando. La única forma de terminarlo era enseñarles, de una vez por todas, que se habían adentrado en el territorio equivocado. No hubo un grito de desafío, no hubo un disparo de advertencia. La respuesta de Silas fue tan silenciosa como lo había sido su vida hasta ese momento. Mientras las llamas crecían en el porche y las sombras bailaban en las paredes, se movió hacia el centro de la única habitación. Sus manos encontraron los bordes de una tabla suelta en el suelo, una que no crujía, una que había preparado hacía mucho tiempo para un día que esperaba que nunca llegara. Con un movimiento fluido y sin esfuerzo, levantó la tabla, revelando un cuadrado de oscuridad debajo. No era un sótano, era un agujero que se abría directamente a las aguas negras y estancadas del pantano sobre las que se sostenía la cabaña. El olor a lodo y vida acuática subió para recibirlo. Era la puerta de su verdadero hogar. El santuario no era la cabaña, era el laberinto que la rodeaba. Con el sonido de la madera crujiendo por el fuego a sus espaldas y las voces de los hombres gritando su nombre afuera, Silas se deslizó por la abertura. El agua fría y fangosa lo recibió, un bautismo oscuro que lo devolvía a su elemento. Se sumergió por completo, dejando que el pantano se lo tragara, borrando su rastro, su olor, su misma presencia. Cuando los hombres finalmente derribaron la puerta y entraron en la cabaña en llamas, no encontraron a nadie. Solo un cuarto vacío y una trampilla abierta que se asomaba a una oscuridad insondable. La frustración reemplazó rápidamente a su confianza. No lo entendían. Para ellos, el hombre había desaparecido. La verdad era mucho más simple y mucho más aterradora. No había desaparecido. Simplemente había vuelto a casa, y ellos acababan de entrar sin invitación, en su trinchera. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo esto. Y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. La de mañana no será más ligera. El sol aún no había ascendido por completo sobre el horizonte, pero el aire en el delta del Mississippi ya era una sopa densa y caliente. Se filtraba a través de las paredes de la cabaña de Silas, no como un visitante, sino como el dueño del lugar. Para él, el día no comenzaba con la luz, sino con esa primera bocanada de aire húmedo que le recordaba dónde estaba y, más importante, qué era. Sus movimientos al levantarse del jergón de paja eran lentos, deliberados, como si cada articulación tuviera que ser convencida para enfrentar otro ciclo de esfuerzo y silencio. No había prisa en su rutina matutina. El agua que sacaba de un barril de lluvia tenía la misma temperatura que el aire. Se la echaba sobre la cara y el cuello, no para refrescarse, pues eso era imposible, sino para borrar los últimos vestigios de un sueño que nunca recordaba. Era un ritual de preparación, un blindaje silencioso contra el mundo que lo esperaba más allá de los cipreses. Cada mañana era una réplica exacta de la anterior. Se vestía con el mismo mono de trabajo, rígido por el sudor seco de incontables jornadas. Sus botas, agrietadas y deformadas, esperaban junto a la puerta como perros fieles. No había desayuno, solo un largo trago de agua que sabía a madera y a cielo. Su cuerpo era una herramienta que había aprendido a funcionar con el mínimo combustible. Afuera, el pantano comenzaba su sinfonía diaria. El zumbido de los insectos era una nota constante.
el telón de fondo de su existencia. El chapoteo ocasional de un pez o el grito gutural de una garza eran las únicas interrupciones. Silas escuchaba estos sonidos no con interés, sino con la familiaridad de quien conoce cada compás de una canción interminable. Eran los sonidos de su santuario, los únicos que no contenían juicio ni amenaza. El mundo de los hombres, con su ruido caótico y sus palabras afiladas, aún estaba a una milla de distancia. El camino que lo sacaba del pantano no era un sendero, sino una serie de puntos de referencia que solo él conocía. Un ciprés con una rama torcida como un brazo suplicante, una mancha de musgo más verde que el resto, el lugar exacto donde la tierra firme comenzaba a vencer al lodo. Caminaba con una economía de movimiento que contradecía su tamaño. Sus pies apenas hacían ruido al posarse sobre la tierra húmeda. No miraba hacia abajo. Su cuerpo parecía saber instintivamente dónde pisar, dónde evitar una raíz oculta o un pozo de lodo. Este era su dominio, el único lugar en el mundo donde no era un intruso. Pero a medida que se acercaba a los campos de algodón, su postura cambiaba sutilmente. Los hombros se encorvaban una fracción de pulgada. La cabeza se inclinaba casi imperceptiblemente. El hombre del pantano se replegaba, dejando paso al jornalero que el mundo esperaba ver. Al llegar a la linde de los campos, se detenía un momento, como un actor esperando su entrada en el escenario. El sol ya golpeaba con fuerza, blanqueando el cielo y haciendo brillar las motas de algodón, como si fueran fragmentos de nieve sucia. Otros jornaleros, hombres y mujeres negros, ya estaban dispersos por las hileras, sus espaldas dobladas en una reverencia forzada a la tierra que no les pertenecía. No había saludos, solo miradas fugaces que lo registraban y lo descartaban. Era una presencia conocida pero no familiar, un gigante silencioso que aparecía con el alba y desaparecía con el crepúsculo. Su aislamiento era autoimpuesto, pero también era un muro que los demás respetaban. Nadie se acercaba, nadie le hablaba más allá de lo estrictamente necesario. En una comunidad donde los lazos eran una forma de supervivencia, Silas era una isla, y nadie sabía si las aguas que lo rodeaban eran tranquilas o traicioneras. El capataz, un hombre blanco de rostro enrojecido por el sol y la ira contenida, lo vio llegar. No le dirigió la palabra. Simplemente señaló con la barbilla hacia una sección del campo donde las zanjas de drenaje se habían obstruido con lodo y maleza. Era un trabajo brutal, reservado para los más fuertes o los más desesperados. Silas asintió una vez, un movimiento corto y preciso, y se dirigió hacia la pila de herramientas. Cogió una pala pesada, sintiendo el peso familiar de la madera y el metal en sus manos. Sus palmas eran un mapa de callosidades, cada una historia de trabajo duro que había elegido para mantener a raya otras historias, unas que prefería no contar. El capataz lo observaba, con una mezcla de desprecio y una extraña dependencia. Necesitaba la fuerza de Silas, pero resentía al hombre que la poseía, resentía su tamaño, su silencio, su impenetrable autosuficiencia. El trabajo comenzaba. El ritmo de la pala de Silas era metódico, implacable. Se hundía en el lodo espeso con un sonido sordo y húmedo, y luego emergía pesada y goteante para arrojar su carga a un lado. No había movimientos desperdiciados. Cada palada era idéntica a la anterior, un ciclo de esfuerzo controlado que parecía poder continuar indefinidamente. No sudaba de la misma manera que los otros. En su piel oscura, la humedad no formaba gotas, sino que creaba un brillo uniforme, como si estuviera tallado en una roca pulida por la lluvia. Los otros jornaleros trabajaban a su alrededor, manteniendo una distancia respetuosa. Su silencio era tan denso como el calor, una barrera que nadie se atrevía a cruzar. Lo veían como una fuerza de la naturaleza, algo tan predecible y tan incomprensible como una sequía o una inundación. No sabían que su silencio no era vacío, sino una disciplina férrea. A mediodía, el sol estaba directamente sobre sus cabezas, un martillo de luz y calor que aplastaba el paisaje. Los demás buscaban la escasa sombra de los carros o de algún árbol solitario para comer su mendrugo de pan de maíz y beber agua caliente de sus jarras. Silas no se detenía. Continuaba con su ritmo constante, como si el sol no fuera más que una molestia menor.
Su cuerpo, entrenado en los campos de batalla de Francia para soportar condiciones inhumanas, apenas registraba el castigo. Esta penitencia física era una forma de oración, una manera de agotar al hombre que había sido para que no pudiera resurgir. Cada músculo dolorido, cada gota de sudor, era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de su pasado. El hambre era un eco lejano, el agotamiento, un viejo conocido. Solo el ritmo de la pala importaba. A veces, el hijo del terrateniente pasaba a caballo, un joven de rostro pálido y ojos fríos que disfrutaba supervisando el trabajo de los demás. Se detenía a una distancia segura, observando a Silas. No había admiración en su mirada, sino una curiosidad depredadora, la misma que un niño podría tener al observar un insecto grande y extraño antes de decidir si lo aplasta o no. Silas sentía su mirada en la nuca, un peso adicional al del sol. No levantaba la vista, no reconocía su presencia de ninguna manera. Continuaba con su trabajo, convirtiéndose en una parte del paisaje, tan inerte y funcional como la pala en sus manos. Esta negativa a reaccionar, esta impasibilidad, era lo que más irritaba al joven. En un mundo construido sobre gestos de sumisión, el simple acto de no bajar la mirada era una forma de desafío, una que se acumulaba en la mente del joven como una deuda que algún día cobraría. El día de trabajo terminaba cuando el capataz lo decidía, generalmente cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. El sonido de una campana metálica liberaba a los jornaleros, que se dispersaban en silencio, sus cuerpos moviéndose con la lentitud del agotamiento extremo. Silas dejaba la pala exactamente donde la había encontrado, limpia del lodo del día. Recibía su jornal, unas pocas monedas que el capataz dejaba sobre un barril para no tener que tocar su mano. El intercambio se realizaba en un silencio absoluto, una transacción entre dos mundos que coexistían, pero nunca se mezclaban. Silas recogía las monedas, las guardaba en un pequeño bolsillo de su mono y se daba la vuelta, iniciando el camino de regreso al pantano sin una sola palabra. Su espalda, ancha y recta, era lo último que veían de él cada día. El viaje de regreso era una inversión del de la mañana. A medida que se adentraba de nuevo en el laberinto de cipreses, la tensión acumulada durante el día comenzaba a disiparse. Los músculos de su cuello y hombros se relajaban. Su respiración se hacía más profunda, sincronizándose con el ritmo del pantano, que ahora despertaba a su vida nocturna. El coro de las ranas comenzaba, un sonido grave y constante que ahogaba los últimos ecos del mundo de los hombres. Aquí, entre las sombras que se alargaban y la niebla que comenzaba a levantarse del agua, Silas volvía a ser el mismo, o al menos la versión de sí mismo que había elegido ser. El jornalero mudo se desvanecía y emergía el habitante silencioso, una criatura más del pantano, en perfecta sintonía con su entorno. Su cabaña lo recibía no como un hogar, sino como una guarida. Estaba construida sobre pilotes, suspendida sobre las aguas oscuras, un nido precario en medio de un mundo indiferente. No encendía una lámpara. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de las trincheras, no la necesitaban. Se movía por el único cuarto con una certeza silenciosa, sus manos encontrando cada objeto en su lugar. La cena era tan simple como su vida. Un trozo de pescado salado que había comprado en el pueblo días atrás y más agua del barril. Comía de pie, mirando por la ventana sin marco hacia la oscuridad creciente. No había placer en el acto de comer, solo la reposición de la energía gastada. Cada acción estaba despojada de cualquier cosa que no fuera esencial para la supervivencia. Era una existencia reducida a sus componentes más básicos. Después de comer, se sentaba en el escalón del porche, la madera gastada todavía caliente por el sol del día. Se quedaba allí, inmóvil, durante horas, convirtiéndose en una silueta contra la noche. Escuchaba. El pantano le hablaba en un lenguaje que había aprendido a entender. El chapoteo de un caimán deslizándose en el agua, el batir de alas de un ave nocturna, el crujido de una rama seca bajo el peso de un animal invisible. Cada sonido tenía un significado, una ubicación, una intención. Esta vigilancia constante no era producto del miedo,
sino de un hábito forjado en un lugar donde un sonido fuera de lugar podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El pantano, con sus peligros honestos y predecibles, era infinitamente más seguro que el mundo de los hombres, con su crueldad arbitraria. Esta noche, sin embargo, el aire se sentía diferente. La humedad era más pesada, el silencio entre los cantos de los insectos, más profundo. Silas lo notó, no como un pensamiento consciente, sino como una sensación en la piel, una vibración en el aire. Era la misma sensación que precedía a un bombardeo de artillería, una quietud antinatural que anunciaba la llegada de la violencia. No se movió. Su cuerpo permaneció relajado, pero sus sentidos se expandieron, cartografiando la noche, buscando la fuente de esa disonancia. Había construido esta vida, esta paz frágil, con los escombros de su pasado. La había protegido con silencio y trabajo duro, esperando que si se hacía lo suficientemente pequeño, el mundo simplemente pasaría de largo. Era una ilusión, y en el fondo de su ser siempre lo había sabido. El sistema de aparcería que dominaba el delta era solo una versión más refinada de la esclavitud. Mantenía a las familias negras atadas a la tierra mediante deudas imposibles de pagar, un ciclo de pobreza y trabajo que se heredaba de generación en generación. Silas, al ser un jornalero sin ataduras, existía fuera de este sistema, lo que lo convertía en una anomalía. No tenía familia que pudiera ser amenazada, ni deudas que pudieran ser utilizadas para controlarlo. Su independencia, aunque marcada por la pobreza extrema, era una afrenta silenciosa al orden establecido. Los terratenientes y sus capataces lo toleraban porque su fuerza era útil, pero lo observaban con una desconfianza constante. Un hombre que no necesitaba nada era un hombre que no podía ser controlado fácilmente, y en ese lugar, cualquier cosa que no pudiera ser controlada era, por definición, una amenaza. El sheriff local, un hombre llamado Boudreaux, era la encarnación de la ley en el condado. Sin embargo, su lealtad no estaba con la justicia, sino con la jerarquía racial que lo mantenía en el poder. A menudo se le veía compartiendo un trago en el porche de la tienda del pueblo con los mismos hombres que por la noche se cubrían el rostro con capuchas. Era un secreto a voces, una verdad que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar. La ley y la violencia parapolicial no eran dos fuerzas opuestas, sino dos caras de la misma moneda. Cualquier hombre negro que fuera acusado de una transgresión, por pequeña que fuera, no podía esperar protección de Boudreaux. En el mejor de los casos, el sheriff miraría hacia otro lado. En el peor, sostendría la antorcha. Silas lo sabía. Por eso su único refugio no tenía paredes ni techo, sino raíces y agua estancada. La opresión no siempre era violenta. A menudo era una acumulación de pequeñas humillaciones diarias. Era la forma en que el tendero dejaba el cambio en el mostrador para evitar el contacto. Era la necesidad de bajar de la acera cuando un blanco se acercaba. Era la prohibición de mirar a una mujer blanca a los ojos. Cada una de estas reglas no escritas era una prueba constante, un recordatorio de su lugar en el mundo. Silas navegaba este campo de minas social con una estudiada invisibilidad. Se movía por los bordes. Hablaba solo cuando se le hablaba y mantenía la mirada fija en el suelo. La gente del pueblo confundía esta disciplina con simpleza, esta precaución con estupidez. Veían a un gigante dócil, un cuerpo sin mente. No podían imaginar que detrás de ese silencio había una inteligencia estratégica que evaluaba cada mirada, cada gesto, cada posible amenaza. El calor del final del verano no era solo una condición climática, era un catalizador. Exacerbaba los ánimos, acortaba la paciencia y hacía que la violencia latente que siempre bullía bajo la superficie estuviera más cerca de estallar. En las noches más bochornosas, cuando el aire era demasiado espeso para respirar y el sueño no ofrecía alivio, los hombres buscaban una salida para su malestar. A menudo, esa salida tomaba la forma de una botella de licor barato y la búsqueda de un chivo expiatorio. La comunidad negra vivía con el conocimiento constante de este peligro. El final del verano era la temporada de la soga y Sid, un tiempo en que cualquier pretexto era suficiente para que un grupo de hombres envalentonados
decidiera restaurar el orden. La paz de Silas, por lo tanto, no dependía solo de su propio comportamiento, sino del capricho del clima y del humor de hombres que no necesitaban una razón para odiar. En su porche, Silas sintió el cambio en la atmósfera. No era solo la quietud del pantano, era algo más, una tensión que viajaba por el aire, una vibración que no pertenecía a la naturaleza. Su entrenamiento, enterrado bajo años de trabajo manual, resurgió como un instinto primario. Su cuerpo no se tensó, pero una alerta fría se extendió por sus venas. El sargento Washington, el hombre que creía haber dejado en las trincheras de Meuse-Argonne, escuchaba desde las profundidades de la mente del jornalero. Había aprendido que la violencia rara vez llega con una declaración de guerra. Se anuncia en susurros, en silencios antinaturales, en la sensación de que las reglas del mundo normal están a punto de ser suspendidas. La ilusión de control que había mantenido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse, y la noche, su aliada, traía consigo una amenaza que no podía ser ignorada. El cambio fue sutil al principio, una alteración casi imperceptible en la atmósfera del pueblo, como una nota discordante en una melodía familiar. Sucedió un sábado, el único día en que Silas se aventuraba a la tienda del cruce para comprar lo esencial: sal, harina de maíz, querosén. Normalmente, su presencia era recibida con una indiferencia estudiada, un vacío social que él prefería. Pero ese día, el silencio era diferente. No era un vacío, sino una quietud cargada, expectante. Las conversaciones en el porche de la tienda no cesaban a su llegada, sino que bajaban a un murmullo denso, como el zumbido de avispas en un nido perturbado. Las miradas que recibía ya no eran de simple desprecio. Ahora contenían un filo de curiosidad maliciosa, una anticipación. Algo había cambiado en la narrativa no escrita del pueblo, y él, sin saber cómo ni por qué, se había convertido en su protagonista. Silas sintió el cambio en la forma en que el tendero, un hombre de hombros caídos y ojos permanentemente cansados, le sirvió. En lugar de dejar los artículos en el mostrador para que él los recogiera, los empujó hacia él con un movimiento brusco, casi un desafío. El cambio, las pocas monedas que le correspondían, no fue colocado en su mano extendida, sino arrojado sobre la madera gastada, haciendo que una de las monedas rodara y cayera al suelo polvoriento. Fue un pequeño acto, insignificante para un observador casual, pero cargado de intención. Era una prueba, una invitación a reaccionar, a agacharse, a mostrar sumisión. Silas se quedó inmóvil por un instante, su gran figura proyectando una sombra sobre el mostrador. Luego, con una lentitud deliberada, recogió las monedas que quedaban, dejando la que había caído. Dio media vuelta y salió, sin mirar atrás, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. El incidente con el hijo del terrateniente ocurrió 2 días después. Silas estaba cavando una zanja al borde de un campo, su pala moviéndose con un ritmo hipnótico. El joven se acercó a caballo, como solía hacer, pero esta vez no se detuvo a observar desde la distancia. Desmontó y caminó directamente hacia Silas, sus botas de montar hundiéndose ligeramente en la tierra recién removida. Se detuvo tan cerca que Silas podía oler el cuero de su silla y el tabaco de su aliento. «Dicen que eres fuerte», dijo el joven, su voz delgada tratando de sonar imponente. «Pero la fuerza de una mula no le sirve de nada si no obedece a su amo». La provocación era tan directa, tan burda, que carecía de cualquier sutileza. Era la agresión de un niño probando los límites de su poder, esperando una reacción que justificara un castigo. Silas no detuvo su trabajo. La pala siguió hundiéndose y levantándose, como si el joven no fuera más que un árbol o una roca en su periferia. La falta de respuesta enfureció al joven más que cualquier insulto. Su rostro, pálido y sudoroso bajo el sol, se contrajo en una mueca de ira. «Te estoy hablando, muchacho», siseó. La palabra «muchacho», un insulto deliberado para un hombre casi 2 décadas mayor que él. Silas completó un último movimiento, clavando la pala en la tierra con un golpe sordo. Se enderezó lentamente, su altura superando con creces la del joven. Por un momento, lo miró directamente a los ojos. No había ira en su mirada, ni miedo,
Solo un vacío profundo y antiguo, una calma que parecía absorber la luz y el sonido. Era la mirada de un hombre que había visto cosas mucho peores que un niño mimado jugando a ser un tirano. El joven retrocedió un paso, instintivamente, como si hubiera tocado algo helado en medio del calor sofocante. Sin decir una palabra, Silas se agachó, recogió su pala y se trasladó a otro tramo de la zanja, reanudando su trabajo con el mismo ritmo metódico. La noticia del encuentro silencioso se extendió por los campos como un reguero de pólvora. Los otros jornaleros, que habían observado la escena desde la distancia, ahora evitaban la mirada de Silas con un nuevo tipo de temor. Antes era un extraño, ahora era un hombre marcado. Su negativa a someterse, aunque pasiva, era una transgresión de las reglas no escritas que gobernaban sus vidas. Era un acto de rebelión que ponía en peligro no solo a él, sino a todos los que lo rodeaban. La comunidad negra, que lo había mantenido a distancia por su aislamiento, ahora lo veía como una fuente de problemas, una tormenta que se avecinaba y que inevitablemente lo salpicaría. Su silencio ya no era interpretado como simpleza, sino como una arrogancia peligrosa. Se había convertido en un clavo que sobresalía, y todos sabían lo que le sucedía a los clavos que sobresalían. Los símbolos de la amenaza se hicieron más explícitos. Una mañana, al salir del pantano, encontró una soga toscamente atada a la rama de un roble que marcaba el inicio del camino hacia los campos. No era un lazo de ahorcado, no todavía. Era una advertencia cruda, un recordatorio visual del poder que lo observaba. Silas la miró durante un largo momento, su rostro impasible. No la tocó, no la cortó, simplemente la rodeó y continuó su camino, aceptando su presencia como parte del paisaje, una flora venenosa que había brotado en su mundo. Su entrenamiento le decía que reconocer el miedo del enemigo era el primer paso para controlarlo. La soga no era una muestra de fuerza, sino de impaciencia. Le estaban diciendo que su tiempo para aprender la lección se estaba agotando. Estaban revelando su mano demasiado pronto, un error táctico que un estratega como Silas no pasaría por alto. El sheriff Boudreaux hizo una visita inusual a los campos ese mismo día. Su automóvil, cubierto de polvo, se detuvo cerca de donde trabajaba Silas. El sheriff no salió. Se quedó sentado detrás del volante, con el codo apoyado en la ventanilla abierta, observándolo durante casi una hora. No era una vigilancia oficial, era un acto de intimidación, una demostración de que la ley estaba del lado de sus verdugos. Silas sintió la mirada del sheriff como una presión física, pero no alteró su ritmo. Sabía que Boudreaux no estaba allí para protegerlo. Estaba allí para evaluar la amenaza, para medir su reacción, para confirmar las historias que sin duda le había contado el hijo del terrateniente. La presencia del sheriff era la sanción oficial de lo que estaba por venir. Era la luz verde. El sistema se estaba alineando contra él, cerrando todas las posibles vías de escape o recurso. Por la noche, el pantano ya no se sentía como un santuario. La sensación de ser observado lo siguió hasta su cabaña. Se sentaba en su porche, como siempre, pero ahora sus oídos no solo registraban los sonidos naturales, buscaban la disonancia, el crujido de una rama que no era un animal, el chapoteo de un remo donde no debería haber una barca, el susurro de voces humanas bajo el coro de las ranas. El sargento Washington, el ancla, estaba despertando de su largo letargo. La hipervigilancia, la disciplina que había mantenido enterrada, comenzaba a filtrarse en su conciencia. Su cuerpo permanecía relajado, pero su mente trazaba mapas del terreno, identificaba puntos de emboscada, evaluaba rutas de escape y calculaba campos de tiro. No quería esta guerra, pero su instinto de supervivencia, forjado en el infierno, se preparaba para ella sin su permiso. Unos días más tarde, mientras regresaba a su cabaña al anochecer, encontró el cadáver de un perro de caza colgado de un árbol cerca de su hogar. Era uno de los perros del terrateniente, reconocible por el collar de cuero. No había sido disparado, había sido apaleado hasta la muerte, su cuerpo un amasijo de piel y huesos rotos. El mensaje era inequívoco. La violencia ya no era una sugerencia, era una promesa.
Habían matado a una criatura valiosa para ellos solo para demostrar el nivel de crueldad del que eran capaces. Estaban tratando de hablarle en el único lenguaje que creían que un animal como él entendería. Lo que no sabían era que Silas entendía ese lenguaje perfectamente. Había visto a hombres cometer actos de una brutalidad inimaginable por razones mucho menos triviales. La visión del perro no lo aterrorizó, lo entristeció y lo enfocó. Dentro de su cabaña, la normalidad se había roto por completo. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra las paredes, era una posible intrusión. Silas comenzó a revisar sus preparativos, aquellos que había hecho años atrás y que esperaba no tener que usar nunca. Comprobó la tabla suelta del suelo, asegurándose de que se levantara sin hacer ruido. Revisó el pequeño paquete impermeable que escondía debajo, que contenía un cuchillo de trinchera afilado, un trozo de pedernal y un mapa mental de cada centímetro del pantano que lo rodeaba. No estaba preparando un ataque, estaba preparando una defensa. Su código moral seguía intacto. No iniciaría la violencia, pero la línea que separaba la evasión de la autodefensa se estaba volviendo peligrosamente delgada. El pantano era su hogar, y un soldado, por muy retirado que esté, siempre defiende su hogar. El rumor que llegó a sus oídos fue la pieza final. Lo escuchó de un viejo jornalero que, en un raro momento de compasión o quizás de miedo por lo que pudiera pasar, le habló en voz baja al final del día. «Dicen que atacaste a la hija del tendero», susurró el viejo, sin mirarlo a los ojos. «Dicen que la miraste de mala manera». La acusación era un clásico, el pretexto más antiguo y efectivo para justificar un linchamiento. Era una mentira tan absurda que nadie se molestaría en verificarla. No era una acusación, era una sentencia de muerte. Silas asintió lentamente, agradeciendo al hombre con una mirada. Ahora lo entendía todo. No se trataba de una lección, se trataba de una erradicación. Habían creado la justificación moral que necesitaban para lo que planeaban hacer. No querían que se sometiera, querían que desapareciera. Esa noche, el aire era diferente. El calor opresivo habitual parecía haberse cargado con una electricidad estática, una tensión palpable que hacía que el vello de los brazos se erizara. El coro de insectos y ranas era más débil, más apagado, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Silas no se sentó en el porche, permaneció en la oscuridad de su cabaña, de pie, en el centro de la habitación, perfectamente inmóvil. Escuchaba. Sus sentidos se extendían hacia la noche, más allá de las paredes de su refugio, cartografiando el pantano. No sentía miedo. El miedo era una emoción que había agotado en los campos de Francia. Lo que sentía era una resignación fría y pesada. Había hecho todo lo posible por enterrar al soldado. Había construido una vida de silencio y penitencia, pero el mundo no lo dejaría en paz. El mundo había venido a buscar al sargento Washington. Las primeras rachaduras en su normalidad autoimpuesta no habían sido externas, sino internas. Cada provocación, cada amenaza, había sido un golpe de martillo contra el muro que había construido alrededor de su pasado. Ahora, ese muro estaba lleno de fisuras. A través de ellas se filtraban los recuerdos, el olor a cordita y a sangre, el peso del rifle en sus manos, la camaradería de los hombres a su lado, la claridad terrible que se siente en el momento en que matar es la única opción para sobrevivir. Había intentado huir de ese hombre, pero ese hombre era él. La violencia que había intentado purgar no era una enfermedad que se había contagiado. Era una parte de su ser, forjada en el fuego y ahora latente, esperando ser llamada. La paz que había buscado no era real, era solo un armisticio, una tregua temporal en una guerra que nunca había terminado. La inevitabilidad de lo que venía se asentó sobre él, no como una carga, sino como una certeza. No había más decisiones que tomar, no había más caminos que elegir. Su deseo de evitar el conflicto se había vuelto irrelevante. Le habían quitado la opción. Podía quedarse y morir como un jornalero anónimo, o podía sobrevivir como el soldado que era. Su código moral, su negativa a matar, estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. Podría neutralizar la amenaza sin cruzar la línea que se había autoimpuesto, o la resurrección del sargento Washington
requeriría un sacrificio de sangre. En la oscuridad de la cabaña, rodeado por el silencio expectante del pantano, Silas esperó. La normalidad se había hecho añicos. Lo único que quedaba era la noche, la amenaza que se acercaba y el hombre que tendría que enfrentarla. El hijo del terrateniente, cuyo nombre era Clayton, fue el primero en irrumpir en la cabaña. Pateó lo que quedaba de la puerta, enviando una lluvia de brasas al interior. El calor era un muro sólido y el humo lo hizo toser, con los ojos llorosos. Por un momento, la furia lo cegó, convencido de que encontraría el cuerpo carbonizado de Silas entre las ruinas. Pero a medida que sus ojos se ajustaban al resplandor anaranjado, la verdad se hizo evidente. La habitación estaba vacía. No había rastro de un cuerpo, ni de una lucha, solo las llamas devorando la madera, y en el centro del suelo, un rectángulo de oscuridad perfecta. La trampilla abierta era una boca silenciosa que se burlaba de él, una entrada a un mundo que no comprendía. Su grito de frustración fue ahogado por el crepitar del fuego, un sonido que ahora parecía una risa. Decidieron seguirlo. La arrogancia, aunque magullada, aún no estaba rota. Eran 5 hombres con rifles y escopetas contra uno solo, desarmado. Las probabilidades, creían, seguían a su favor. Se adentraron en el pantano, sus antorchas abriendo túneles temblorosos en la niebla que se levantaba del agua como un sudario. El aire, ya pesado, se volvió denso y frío, pegándose a su piel. El silencio era lo más desconcertante. El coro nocturno que se había detenido a su llegada no había regresado. Era como si el pantano entero contuviera la respiración, observándolos. Se movían torpemente, sus botas chapoteando en el agua fangosa, rompiendo una quietud que se sentía sagrada y peligrosa. No estaban persiguiendo a un hombre, estaban invadiendo un lugar que tenía sus propias reglas, y ellos no las conocían. Mientras tanto, Silas se movía a través de ese mismo mundo con una fluidez que lo hacía parte de él. El agua no era un obstáculo, sino un velo. Se deslizaba entre los troncos de los cipreses, sus pies encontrando apoyo en raíces sumergidas que conocía de memoria. Su respiración era lenta y controlada, inaudible a más de un pie de distancia. Observaba las luces de las antorchas, no como un fugitivo, sino como un estratega evaluando las posiciones enemigas. Sus sentidos, embotados por años de trabajo manual, estaban ahora afilados como navajas. Podía oler su sudor, el licor en su aliento, el miedo que comenzaba a filtrarse bajo su bravuconería. El jornalero se había disuelto en el agua oscura. Lo que quedaba era el sargento Washington, en su elemento, un fantasma en su propio campo de batalla. El primer hombre desapareció sin un sonido. Iba en la retaguardia, un granjero corpulento llamado Jeb, que se quejaba en voz baja del barro que le arruinaba las botas. Se rezagó solo unos pasos, lo suficiente para que un ciprés cubierto de musgo lo ocultara de la vista del hombre que iba delante. Cuando éste se dio la vuelta para apurarlo, no había nadie, solo la niebla arremolinándose en el lugar donde Jeb debería haber estado. No hubo un grito, ni un chapoteo, ni una señal de lucha. Simplemente se había desvanecido. El hombre se detuvo, con el corazón martilleándole en el pecho. Llamó a Jeb en un susurro ronco. El silencio fue la única respuesta. El miedo, hasta entonces una corriente subterránea, afloró a la superficie con una fuerza helada, contagiando al resto del grupo. Clayton intentó reafirmar su autoridad, pero su voz sonó estridente y frágil en la inmensidad silenciosa. Dejó de seguirnos. El cobarde, espetó, aunque nadie le creyó. Se agruparon, sus cuerpos formando un círculo defensivo instintivo, las luces de sus antorchas creando un pequeño y precario islote de seguridad en un océano de oscuridad. Ahora, sus ojos no buscaban a un hombre, sino a una amenaza sin forma. Cada sombra que danzaba en la periferia de la luz parecía una figura agazapada. El susurro del viento entre el musgo español sonaba como una voz. El pantano, que minutos antes era solo un terreno difícil, se había convertido en un laberinto viviente y malévolo. Su superioridad numérica se sentía ahora como una debilidad, 5 puntos de luz que gritaban su ubicación a la oscuridad que los rodeaba.
Mientras se movían con más cautela, uno de los hombres, un tendero llamado Miller, tropezó con algo duro en el lodo. Maldiciendo, se agachó y lo sacó del agua. Era un pequeño objeto de metal, ennegrecido por el tiempo y el barro. Lo limpió en su camisa, acercándolo a la luz de la antorcha. Era una insignia de latón, con el número 369, grabado sobre un escudo y el rostro de un cascabel enroscado. «¿Qué diablos es esto?», murmuró, mostrándoselo a los demás. Nadie lo reconoció. Para ellos, era solo un trozo de basura militar. No podían saber que estaban sosteniendo un fragmento de la leyenda de los Harlem Hellfighters, un símbolo de una ferocidad en combate que el ejército estadounidense había intentado olvidar. La insignia cayó de nuevo al agua, un enigma descartado que contenía la clave de su perdición. La segunda desaparición fue más ruidosa y por eso más aterradora. El hombre que caminaba en la vanguardia, un joven peón de la granja de Clayton, lanzó un grito ahogado. Sus compañeros se giraron para verlo tropezar hacia atrás, con los ojos desorbitados, una delgada línea de alambre de espino, oxidado y casi invisible, tensada a la altura de su cuello. No estaba pensada para matar, sino para sorprender. Al caer, su pie se hundió en un pozo de lodo que parecía sólido. El pánico lo hizo forcejear, pero cada movimiento solo lo hundía más en el abrazo succionador del pantano. Sus gritos se convirtieron en gorgoteos mientras el lodo espeso le llenaba la boca. Los otros observaron, paralizados por el horror, incapaces de acercarse sin arriesgarse a correr la misma suerte. Vieron cómo el pantano se tragaba a su compañero, dejando solo burbujas en la superficie. Ahora el pánico era una bestia desatada. La disciplina del grupo se hizo añicos. Comenzaron a discutir, a culparse mutuamente. Clayton gritaba órdenes que nadie obedecía. Silas, observando desde la cobertura de un árbol hueco, escuchaba su desintegración. No necesitaba verlos para saber lo que estaba sucediendo. Era un patrón que había visto antes en las trincheras. Cuando la confianza en el liderazgo se erosiona, el miedo individual supera al instinto de grupo. Comenzó a usar los sonidos del pantano como un arma. Un golpe seco en un tronco, a su izquierda. Un chapoteo deliberado a su derecha. Hacía que su presencia se sintiera en todas partes a la vez, obligándolos a girar en círculos, gastando su energía y destrozando sus nervios. No los estaba cazando, los estaba desmantelando pieza por pieza. El sargento Washington no sentía placer en esto. No había odio en su corazón, solo una gélida y eficiente necesidad. El pantano se había convertido en una extensión de su voluntad, un eco de los campos de batalla de Francia. La niebla era como el gas venenoso que se arrastraba por la tierra de nadie, ocultando tanto al amigo como al enemigo. El lodo que se aferraba a sus piernas era el mismo que había intentado tragarse a sus camaradas en las trincheras de Meuse-Argonne. La arrogancia en los rostros de estos hombres era la misma que había visto en los oficiales que los enviaron a morir. Esta no era una venganza, era una repetición, un ritual sombrío del que no podía escapar. Estaba haciendo lo único que sabía hacer cuando lo acorralaban: sobrevivir, usando las herramientas que la guerra le había dado y que la paz no le había permitido olvidar. La histeria se apoderó de Clayton. Levantó su escopeta y disparó 2 veces contra una sombra que se movía, que resultó ser solo una rama mecida por la brisa. El estruendo de los disparos fue una profanación en el silencio del pantano, un sonido de pánico puro que no logró más que revelar su posición exacta. Fue un error de aficionado, el tipo de error que le cuesta la vida a un soldado. Desde su posición, Silas observó el fogonazo y calculó la trayectoria. No se movió hacia ellos, se movió hacia donde estarían cuando intentaran huir. No reaccionaba a sus acciones, se anticipaba a ellas. La partida de ajedrez se jugaba en su cabeza, y él ya estaba 3 movimientos por delante. El disparo no había sido una amenaza para él, había sido una confesión de su terror. Quedaban 3 hombres. Se movían en un grupo apretado, tropezando con raíces, con los ojos saltando de sombra en sombra. El tercero, el tendero Miller, iba justo detrás de Clayton. No vio la enredadera de espinas que había sido cuidadosamente colocada a la altura del tobillo. El lazo se tensó,
y Miller cayó de bruces. Su antorcha se apagó con un siseo en el agua. En la oscuridad repentina, sintió un dolor agudo en la mano. Al levantarla, vio que había caído sobre un lecho de abrojos de agua, cuyas púas afiladas como agujas se le habían clavado profundamente en la palma. El dolor era intenso, pero fue el veneno de la planta, que causaba una parálisis temporal, lo que lo inmovilizó. Mientras sus dedos se entumecían, solo pudo observar cómo la oscuridad lo envolvía. Sus compañeros ni siquiera se dieron cuenta de que se había quedado atrás. Las manos de Silas trabajaban en la penumbra con una memoria propia. No eran las manos torpes de un jornalero acostumbrado a la fuerza bruta de una pala. Eran las manos de un ingeniero de combate. Sus dedos, gruesos y callosos, se movían con una delicadeza precisa, anudando lianas con la misma facilidad con la que un sastre enhebra una aguja. Probaba la tensión de una rama joven, calculando el ángulo y la fuerza de su retroceso. A la tenue luz de la luna que se filtraba a través del dosel, una larga cicatriz blanca en sus nudillos se hizo visible por un instante, el recuerdo de un cuchillo de trinchera alemán. No estaba construyendo trampas para matar, estaba creando un lenguaje. Cada lazo, cada pozo oculto, era una frase que decía: «Este es mi territorio. No son bienvenidos aquí. Váyanse o serán consumidos». Ahora solo quedaban dos: Clayton y el último de sus seguidores, un hombre llamado Hank. Estaban espalda con espalda, girando lentamente, sus rifles temblando. La bravuconería de Clayton se había evaporado, reemplazada por un miedo animal. «Tenemos que salir de aquí, Clayton», susurró Hank con la voz quebrada. «Esto no es un hombre, es un fantasma». Por primera vez, la duda se apoderó de la mente de Clayton. La imagen del jornalero mudo y sumiso se desmoronó, reemplazada por la aterradora comprensión de que habían provocado a algo que no entendían en absoluto. Pero su orgullo, la única cosa que le quedaba, no le permitía retroceder. «Cállate», siseó. «Lo encontraremos». Levantó la cabeza y gritó el nombre de Silas en la noche, un desafío impotente que fue devorado por el silencio. Ese grito fue el punto de quiebre para Hank. El terror superó su lealtad. Se dio la vuelta y corrió, sin importarle la dirección, solo queriendo escapar de la oscuridad y del silencio. Corrió a ciegas, con las ramas arañándole la cara, el pánico ahogando sus jadeos. No vio la gruesa liana que Silas había tensado a la altura del pecho. El impacto lo detuvo en seco, golpeándole el aire de los pulmones y lanzándolo hacia atrás. Cayó inconsciente en las aguas poco profundas. De las sombras emergió la figura de Silas. No se acercó como un depredador. Se movió con la calma de un médico en el campo de batalla. Agarró a Hank por el cuello de la camisa y arrastró su cuerpo inerte hacia un pequeño montículo de tierra firme, dejando su cabeza fuera del agua. Neutralizado, no eliminado. Su código moral, aunque puesto a prueba, se mantenía. Clayton estaba solo. El silencio que siguió a la huida de Hank era diferente. Era un silencio absoluto, personal. Podía oír el latido de su propio corazón como un tambor frenético, el sonido de la sangre corriendo por sus oídos. Su antorcha, que había vuelto a encender, chisporroteaba, a punto de extinguirse. Cada gota de agua que caía de una hoja, cada crujido de un insecto, sonaba como un paso acercándose. Estaba atrapado en el centro de una red invisible y sentía al tejedor moviéndose a su alrededor. El poder que siempre había dado por sentado, el poder de su apellido, de su raza, de su rifle, no significaba nada aquí. Era solo un niño asustado, perdido en la oscuridad, esperando un final que sabía que merecía, pero que no podía imaginar. Se quedó paralizado, con el cañón de su escopeta temblando, apuntando a sombras que se disolvían. Su respiración era un sollozo irregular. La última llama de su antorcha parpadeó y murió, sumiéndolo en una oscuridad casi total, solo rota por débiles fragmentos de luz de luna. El terror alcanzó su punto máximo, una presión insoportable en su pecho. Entonces oyó un sonido. No era un crujido ni un chapoteo. Era el sonido suave y metálico de un cerrojo de rifle al ser accionado. Un sonido que conocía bien. Provenía de la oscuridad, directamente frente a él. Justo en ese momento,
La niebla se separó por un instante y vio una silueta. No era grande e imponente como la del jornalero. Era la de un soldado, arrodillado en una perfecta posición de tiro, con el rostro oculto en la sombra, pero con un rifle apuntando directamente a su corazón. Era su propio rifle, el que le había quitado a Hank. Clayton fue el primero en atravesar la cortina de fuego, pateando los restos carbonizados de la puerta. El calor lo golpeó como un puño, robándole el aliento y llenando sus pulmones de un humo espeso y acre que lo hizo doblarse, tosiendo. Su furia, alimentada por el alcohol y la impunidad, esperaba encontrar a su presa acobardada en un rincón, o quizás ya consumida por las llamas, pero cuando sus ojos llorosos se adaptaron al resplandor infernal, la rabia se transformó en una confusa incredulidad. La cabaña estaba vacía, las paredes de madera crujían y gemían, entregándose al fuego, pero no había rastro de Silas. En el centro del suelo, las llamas se reflejaban en un rectángulo de oscuridad absoluta, una trampilla abierta que se asomaba a las aguas negras del pantano. Era una boca silenciosa, una burla que se tragaba todo el sonido y toda su certeza. Su grito de frustración fue una nota insignificante en la sinfonía de la destrucción. La decisión de seguirlo no fue unánime, pero el orgullo de Clayton no permitiría una retirada. «No puede haber ido lejos», espetó, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Eran 5 hombres, armados con rifles y escopetas, contra un jornalero desarmado que huía aterrorizado. Esa era la única narrativa que sus mentes podían aceptar. Se adentraron en el laberinto de cipreses, sus antorchas cortando la niebla que se adhería a ellos como una tela de araña húmeda. El pantano los recibió con un silencio denso y expectante. El coro de ranas e insectos se había detenido por completo, como si toda la creación contuviera la respiración para presenciar lo que estaba por venir. Sus botas pesadas chapoteaban en el lodo, sonidos torpes y profanos en una catedral de quietud. No se dieron cuenta de que no estaban persiguiendo a un hombre, sino invadiendo un dominio con reglas mucho más antiguas que las suyas. Mientras ellos luchaban contra el terreno, Silas se movía a través de él con la fluidez de una criatura nativa. El agua no era un obstáculo, sino un manto que borraba su rastro y amortiguaba sus pasos. Se deslizaba entre los árboles cubiertos de musgo español, una sombra entre las sombras, sus pies encontrando instintivamente las raíces sumergidas que ofrecían un apoyo firme. Su respiración era una exhalación lenta y controlada, inaudible. Observaba las luces danzantes de sus perseguidores, no con el pánico de una presa, sino con la fría evaluación de un estratega. El jornalero que doblaba la espalda bajo el sol se había disuelto en el agua bautismal del pantano. Lo que emergía era el sargento Washington, el ancla, un fantasma en su propio campo de batalla, un territorio que conocía mejor que las cicatrices de su propio cuerpo. El primer hombre en desaparecer fue Jeb, un granjero corpulento que ocupaba la retaguardia. Se quejaba en voz baja del lodo que se filtraba en sus botas y se rezagó apenas unos metros para ajustárselas. Un enorme ciprés lo ocultó de la vista del hombre que le precedía por un solo instante. Cuando éste se giró para apurarlo, Jeb ya no estaba. No hubo un grito, ni el sonido de una lucha, ni siquiera un chapoteo fuerte. Simplemente se había desvanecido en la niebla, como si el propio pantano lo hubiera inhalado. El lugar donde debería haber estado su compañero ahora solo era un remolino de vapor blanco. El hombre se quedó helado, sintiendo cómo un sudor frío le recorría la espalda, un sudor que no tenía nada que ver con el calor húmedo de la noche. La cacería había perdido su aire de deporte. «¿Jeb?», susurró el hombre, su voz un graznido ronco que el silencio devoró al instante. No hubo respuesta. Se detuvo en seco, levantando su rifle, y el resto del grupo se detuvo con él, sintiendo el cambio repentino en la atmósfera. El miedo, hasta ese momento, un simple cosquilleo de emoción, se convirtió en una presencia física y helada. Se agruparon instintivamente, formando un círculo defensivo, sus espaldas tocándose, las luces de sus antorchas creando una pequeña y temblorosa isla de seguridad en un océano de oscuridad impenetrable. Sus ojos ya no buscaban a un hombre, buscaban una amenaza sin forma, un peligro que se movía sin hacer ruido y que se tragaba a hombres enteros.
Cada sombra que danzaba en la periferia de su visión parecía tomar la forma de una figura agazapada, esperando. Clayton intentó proyectar una autoridad que ya no sentía. Probablemente se dio la vuelta, el cobarde, dijo, pero su voz sonaba forzada, demasiado aguda. Nadie le creyó, y el silencio que siguió a sus palabras fue una acusación. La cohesión del grupo, basada en la arrogancia compartida, comenzó a fracturarse bajo la presión de lo desconocido. El pantano ya no era un simple escenario para su acto de dominación, se había convertido en un participante activo, un laberinto viviente y malévolo que parecía conspirar contra ellos. El susurro del viento entre el musgo español ya no era un sonido natural, sino que parecía modularse en voces burlonas justo al borde de su audición. Su superioridad numérica se sentía ahora como una debilidad. 5 puntos de luz que anunciaban su ubicación a la oscuridad que los acechaba. Mientras avanzaban con una nueva y temerosa cautela, Miller, el tendero, tropezó con algo duro oculto bajo el lodo. Maldiciendo, se agachó y lo sacó del agua pegajosa. Era una pequeña insignia de latón, oscurecida por el tiempo. La limpió contra la pernera de su pantalón y la acercó a la luz de su antorcha. Reconoció la forma de un escudo, con el número 369, claramente grabado en el centro. Sobre el número Quicus había una serpiente de cascabel enroscada, lista para atacar. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, mostrándosela a los demás. Nadie supo qué decir. Para ellos era un pedazo de basura militar sin sentido, un recuerdo olvidado de una guerra lejana. No podían saber que sostenían un fragmento de la leyenda de los Harlem Hellfighters, un símbolo de una ferocidad y resistencia que desafiaba su comprensión del mundo. La insignia cayó de nuevo al lodo, un enigma descartado que contenía la clave de su inminente destrucción. La segunda desaparición fue más ruidosa y, por lo tanto, infinitamente más aterradora. El hombre que iba en la vanguardia, un joven peón de la granja de Clayton, soltó un grito ahogado y gutural. Los demás se giraron a tiempo para verlo caer hacia atrás, con los ojos desorbitados por el terror y el dolor. Un delgado alambre de espino, oxidado y casi invisible en la penumbra, se había tensado a la altura de su cuello, no para matarlo, sino para desequilibrarlo. Al caer de espaldas, su cuerpo rompió una fina capa de hojas y ramas que ocultaba un pozo de lodo succionador. El pánico lo hizo forcejear violentamente, pero cada movimiento desesperado solo servía para hundirlo más rápido en el abrazo frío y espeso del pantano. Los demás observaban, paralizados por el horror, incapaces de acercarse sin correr la misma suerte. Sus gritos de terror se convirtieron rápidamente en gorgoteos ahogados a medida que el lodo espeso le llenaba la boca y los pulmones. Observaron impotentes cómo el pantano se tragaba a su compañero, sus manos arañando el aire en un último y fútil intento de encontrar algo a lo que aferrarse. Finalmente, solo su sombrero quedó flotando en la superficie por un instante, antes de que una última burbuja grande y sucia marcara el lugar donde un hombre había estado apenas unos segundos antes. El silencio que siguió fue más profundo y aterrador que cualquier grito. El pantano no solo los estaba desorientando, los estaba devorando. La idea de que estaban cazando a un hombre se había vuelto una fantasía grotesca. Estaban siendo desmantelados, pieza por pieza, por un enemigo que usaba su propio hogar como arma. El pánico. Antes una corriente subterránea, ahora era una inundación que arrasó con la poca disciplina que les quedaba. Empezaron a discutir abiertamente, sus voces agudas y llenas de miedo. «Te dije que era una mala idea, Clayton», gritó uno. «Vámonos de aquí». La autoridad de Clayton, construida sobre un apellido y no sobre el respeto, se desmoronó por completo. Desde la cobertura de un ciprés hueco, Silas escuchaba su desintegración. No necesitaba verlos para saber que su voluntad de luchar se estaba quebrando. Era un sonido familiar, el mismo que había escuchado en las trincheras cuando los hombres perdían la fe en sus oficiales y el miedo individual se convertía en la única fuerza motriz. La estructura de poder que los hacía fuertes se estaba disolviendo en la oscuridad. Entonces, Silas comenzó a orquestar el miedo. Usó los sonidos del pantano como un director de orquesta usa sus instrumentos.
Un golpe seco y resonante en un tronco hueco a su izquierda, imitando el sonido de un rifle siendo amartillado. Un chapoteo fuerte y deliberado en el agua estancada a su derecha, sugiriendo un movimiento rápido. Un silbido bajo y gutural que se mezclaba con el viento, apenas perceptible, pero lo suficientemente extraño como para erizar la piel. No se mostraba. Hacía que su presencia se sintiera en todas partes a la vez, obligándolos a girar en círculos, agotando su energía y destrozando sus nervios ya deshilachados. No los estaba cazando con un arma, los estaba desarmando con su propia imaginación, convirtiendo cada sombra y cada sonido en un presagio de su fin. El sargento Washington no sentía placer en esta tarea. No había odio ni sed de venganza en sus acciones, solo una eficiencia fría y metódica, un eco de un deber terrible. El pantano se había convertido en una extensión de su voluntad, una recreación de los campos de batalla de Francia. La niebla era el gas mostaza que se arrastraba por la tierra de nadie, ocultando el peligro. El lodo que succionaba sus botas era el mismo que había reclamado a sus hermanos en las trincheras de Meuse-Argonne. La arrogancia ciega en los rostros de estos hombres era la misma que había visto en los oficiales que los enviaron a morir por nada. Esto no era una venganza personal. Era la repetición de un ritual sombrío del que había intentado escapar en vano. Estaba haciendo lo único que la guerra le había enseñado a hacer cuando lo acorralaban: sobrevivir. La histeria finalmente se apoderó de Clayton. En respuesta a una rama que se partió bajo el peso de un mapache, levantó su escopeta y disparó 2 veces contra la oscuridad. El estruendo de los disparos fue una profanación, un acto de pánico puro que desgarró el velo de silencio del pantano. Los fogonazos iluminaron brevemente su rostro, una máscara de terror infantil. Para Silas, que observaba desde la distancia, el sonido no fue una amenaza, sino una confirmación. Fue un error de aficionado, el tipo de error que le dice a un francotirador experimentado exactamente dónde estás, cuántas municiones te quedan y cuál es tu estado mental. El disparo no había sido un ataque, había sido una rendición, una confesión de que habían perdido por completo el control. Silas no se movió hacia el sonido de los disparos, hizo algo mucho más inteligente. Mientras Clayton recargaba su arma con manos temblorosas, Silas se movió en un amplio arco, no hacia donde estaban, sino hacia el único camino posible de retirada que les quedaba. No estaba reaccionando a sus movimientos, se estaba anticipando a ellos. El tablero de ajedrez era el pantano, y él ya estaba 3 movimientos por delante. No necesitaba perseguirlos, solo tenía que esperar en el lugar hacia el que su propio miedo los empujaría inevitablemente. La partida ya no se trataba de fuerza, sino de psicología, y en ese campo, él era un maestro y ellos eran niños asustados perdidos en la noche. Mientras los 2 últimos hombres se agrupaban alrededor de Clayton, el tendero Miller, cegado por el pánico, no vio la enredadera de espinas que Silas había colocado cuidadosamente a la altura de su tobillo. El lazo se tensó con su paso, haciéndolo caer de bruces. Su antorcha se apagó con un siseo en el agua, sumiéndolo en la oscuridad. Al intentar apoyarse para levantarse, sintió un dolor agudo y punzante en la palma de la mano. Había caído sobre un lecho de abrojos de agua, cuyas púas afiladas como agujas se le habían clavado profundamente. El dolor era intenso, pero fue el veneno de la planta, un paralizante natural, lo que selló su destino. Mientras sentía cómo un entumecimiento helado se extendía desde su mano por todo su brazo, solo pudo observar, impotente, cómo las luces de sus compañeros se alejaban, sin siquiera notar su ausencia. Las manos de Silas trabajaban en la penumbra, con una memoria muscular que desafiaba la oscuridad. No eran las manos torpes de un jornalero, acostumbradas a la fuerza bruta de una pala, sino las manos de un ingeniero de combate. Sus dedos gruesos y callosos se movían con una delicadeza precisa, anudando lianas con la misma facilidad con que un sastre enhebra una aguja. Probaba la tensión de una rama joven, calculando el ángulo y la fuerza de su retroceso para crear una trampa no letal. A la tenue luz de la luna que se filtraba a través del dosel, una larga cicatriz blanca en sus nudillos, recuerdo de un cuchillo de trinchera alemán, brilló por un instante. No estaba construyendo armas para matar,
Estaba escribiendo un lenguaje en el paisaje, cada lazo y cada pozo oculto una frase que decía: «Este es mi territorio, váyanse o serán consumidos por él». Solo quedaban dos, Clayton y Hank, el último de sus seguidores. Estaban espalda con espalda, girando lentamente en un círculo inútil, sus rifles temblando incontrolablemente. La bravuconería de Clayton se había evaporado por completo, reemplazada por un miedo animal que le hacía castañetear los dientes. «Tenemos que salir de aquí, Clayton», susurró Hank, con la voz quebrada por el terror. «Esto no es un hombre, es un fantasma». Por primera vez, la duda penetró la gruesa capa de arrogancia de Clayton. La imagen del jornalero dócil y mudo se hizo añicos, reemplazada por la aterradora comprensión de que habían provocado a algo que no entendían, una fuerza metódica y paciente. Pero su orgullo, lo único que le quedaba, no le permitía admitir la derrota. «¡Cállate!», siseó, antes de levantar la cabeza y gritar el nombre de Silas en la noche. Un desafío impotente que el silencio se tragó sin esfuerzo. El grito de Clayton fue el punto de quiebre para Hank. El terror finalmente superó su lealtad o su miedo al líder. Se dio la vuelta y corrió a ciegas, sin importarle la dirección, solo queriendo escapar de la oscuridad y del silencio opresivo. Corrió con el pánico bombeando en sus venas, con las ramas arañándole la cara, sin ver la gruesa liana que Silas había tensado a la altura del pecho entre dos cipreses. El impacto lo detuvo en seco, golpeándole el aire de los pulmones con una fuerza brutal y lanzándolo hacia atrás. Aterrizó con un golpe sordo en las aguas poco profundas, inconsciente. De las sombras emergió la figura de Silas. No se acercó como un depredador a su presa. Se movió con la calma de un médico en el campo de batalla. Agarró a Hank por el cuello de la camisa y arrastró su cuerpo inerte hacia un pequeño montículo de tierra firme, asegurándose de que su cabeza quedara fuera del agua. Neutralizado, no eliminado. Su código, puesto a prueba hasta el límite, se mantenía intacto. Clayton estaba solo. El silencio que siguió a la huida de Hank era de una calidad diferente, una ausencia total y personal de sonido. Podía oír el latido de su propio corazón como un tambor frenético, el sonido de la sangre corriendo por sus oídos. Su antorcha, que había vuelto a encender, chisporroteaba, a punto de extinguirse. Cada gota de agua que caía de una hoja, cada crujido de un insecto, sonaba como un paso acercándose. Estaba atrapado en el centro de una red invisible y sentía al tejedor moviéndose a su alrededor. El poder que siempre había dado por sentado, el poder de su apellido, de su raza, de su rifle, no significaba nada aquí. Era solo un niño asustado, perdido en la oscuridad, esperando un final que sabía que merecía, pero que no podía imaginar. La última llama de su antorcha parpadeó y murió, sumiéndolo en una oscuridad casi total, solo rota por débiles fragmentos de luz de luna. El terror alcanzó su punto máximo, una presión insoportable en su pecho. Entonces oyó un sonido. No era un crujido ni un chapoteo. Era el chasquido suave y metálico de un cerrojo de rifle al ser accionado. Un sonido que conocía bien. Provenía de la oscuridad, directamente frente a él. Justo en ese momento, la niebla se separó por un instante y vio una silueta. No era grande e imponente como la del jornalero. Era la de un soldado, arrodillado en una perfecta posición de tiro, con el rostro oculto en la sombra, pero con un rifle apuntando directamente a su corazón. Era el rifle de Hank, el que le había quitado. La mente de Clayton se negó a procesar la imagen. La disonancia cognitiva era una fractura en su realidad, el cuerpo de un peón de campo, pero la postura de un verdugo entrenado. Era imposible, y sin embargo, estaba allí, una contradicción letal apuntándole en la oscuridad. Un grito ahogado escapó de la garganta de Clayton, una mezcla de desafío y súplica. Levantó su propia escopeta, pero sus manos temblaban tan violentamente que el cañón describía arcos erráticos en el aire. La figura arrodillada no se movió, no vaciló. La calma de esa silueta era más aterradora que cualquier amenaza abierta. Era la calma de la certeza, la quietud de un depredador que ya ha ganado y solo espera el momento adecuado para cerrar la mandíbula.
En ese instante de silencio suspendido, Clayton comprendió la magnitud de su error. No habían venido a darle una lección a un jornalero. Habían venido a la guarida de algo mucho más antiguo y peligroso y lo habían despertado. Disparó. Un fogonazo cegador rasgó la oscuridad, el estruendo de la escopeta un sonido obsceno en la quietud del pantano. La perdigonada destrozó las hojas y la corteza de un ciprés muy a la izquierda de donde estaba la silueta. Antes de que el eco del disparo se extinguiera, la figura se movió. No se lanzó al suelo ni buscó cobertura. Avanzó. Se movió con una velocidad explosiva y controlada que desafiaba su tamaño, cerrando la distancia en 3 zancadas silenciosas. Clayton, con los ojos todavía deslumbrados por el fogonazo, intentó recargar, sus dedos torpes luchando con el mecanismo. No tuvo tiempo. Un golpe seco y brutal con la culata del rifle le fracturó la muñeca, y la escopeta cayó al agua con un chapoteo sordo. Un segundo movimiento, una palanca precisa con el cañón del rifle contra su rodilla, lo hizo caer de espaldas en el lodo. El aire salió de sus pulmones en un silbido. Todo ocurrió en menos de 2 segundos. No fue una pelea. Fue un desmantelamiento. Un proceso mecánico ejecutado con una eficiencia aterradora, desprovisto de cualquier emoción. Clayton yacía en el suelo, con el aliento entrecortado por el dolor y el miedo, mirando hacia arriba. La figura de Silas se cernía sobre él, una silueta oscura contra la escasa luz de la luna que se filtraba a través del dosel. Por primera vez, vio su rostro con claridad. No había ira en sus ojos, no había odio, solo un vacío profundo y antiguo, una calma que parecía absorber toda la luz y el sonido. Era la mirada de un hombre que había visto el fin del mundo y había regresado, dejando una parte de sí mismo atrás. En esa mirada, Clayton no vio al jornalero mudo que había despreciado. Vio al sargento Washington, vio al ancla. No sabía el nombre ni la historia, pero entendió la verdad. Estaba a merced de una fuerza que había sobrevivido a un infierno que él ni siquiera podía imaginar. La verdad no fue hablada, fue presenciada. Silas lo observó por un largo momento, el rifle de Hank todavía en sus manos. Podía sentir el peso familiar del arma, el frío del acero, el recuerdo de su propósito. Una parte de él, la parte que había luchado por mantener enterrada durante años, le susurró que terminara el trabajo. Le dijo que este hombre, y otros como él, nunca se detendrían. Le recordó a los oficiales que enviaron a sus amigos a morir, la misma arrogancia, la misma crueldad casual. Le dijo que la única manera de asegurar su paz era eliminar la amenaza de raíz. El dedo de Silas se posó sobre el gatillo. El pantano contuvo la respiración una vez más. El código que se había autoimpuesto, la penitencia de su silencio, colgaba de un hilo delgado y tenso. Matar a este hombre sería fácil. Sería justo, según las leyes de la guerra que le habían enseñado, pero lo devolvería al infierno para siempre. Con un movimiento repentino y violento, Silas levantó el rifle por encima de su cabeza, pero en lugar de golpear a Clayton, lo estrelló contra el tronco de un ciprés. La madera de la culata se partió con un crujido seco y sonoro que resonó en el silencio de la noche. Volvió a golpearlo una y otra vez, con una furia controlada y sin palabras, hasta que el arma fue un amasijo inútil de madera astillada y metal torcido. Cada golpe era una negación, un rechazo a la solución fácil, un castigo para el soldado que había resucitado en su interior. Cuando terminó, arrojó los restos del rifle al agua oscura, donde se hundieron sin dejar rastro. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Clayton desarmado, roto y solo en la oscuridad. No le concedió la dignidad de una muerte de soldado, sino la humillación de la insignificancia. Silas se movió metódicamente por el pantano, un fantasma recogiendo los despojos de su guerra silenciosa. Encontró a Hank, todavía inconsciente en el montículo de tierra. Lo dejó allí, expuesto a los elementos, pero con la cabeza fuera del agua. Una misericordia ambigua. Encontró a Miller, el tendero, paralizado y temblando de frío, con la mano hinchada y amoratada. Lo dejó a su suerte. No buscó el cuerpo del joven peón, sabiendo que el pantano ya lo había reclamado. Tampoco buscó a Jeb, el primer hombre en desaparecer. No les ofreció ayuda ni les infligió más daño,
simplemente los dejó donde estaban, ofrendas inconscientes a la justicia indiferente del pantano. Su supervivencia dependería de su propia fuerza, o de la improbable casualidad de que alguien los encontrara antes de que la noche o la naturaleza los consumieran. Su código se había mantenido. No había matado a nadie, solo había retirado su mano protectora del mundo. El largo camino de regreso a su hogar fue un viaje a través de un paisaje interior devastado. A medida que se alejaba de los hombres derrotados, la adrenalina de la supervivencia se desvanecía, reemplazada por un peso frío y pesado en su alma. El sargento Washington, el ancla, el hombre eficiente y letal, había hecho su trabajo, había protegido el perímetro y neutralizado la amenaza, pero ahora, en la soledad que siguió a la batalla, Silas, el jornalero que buscaba la expiación, tenía que vivir con las consecuencias. Cada paso silencioso a través del agua fangosa era un eco de las marchas forzadas en Francia. El olor del lodo y la vegetación en descomposición se mezclaba en su memoria con el olor de la sangre y la cordita. No había escapado de la guerra, solo había cambiado el campo de batalla. La paz que había buscado era una ilusión, y la había destrozado con sus propias manos. Llegó a los restos de su cabaña justo cuando las primeras luces grises del amanecer comenzaban a filtrarse a través de los cipreses. El fuego se había consumido a sí mismo, dejando solo un esqueleto carbonizado de vigas y un suelo cubierto de cenizas y brasas humeantes. El olor a madera quemada y a sueños destruidos llenaba el aire. Este lugar, su único santuario en el mundo, el refugio que había construido con sus propias manos para mantener a raya su pasado, había sido profanado, y para defenderlo, había tenido que convertirse precisamente en el hombre que había intentado enterrar bajo años de silencio y trabajo agotador. La ironía era una herida abierta. Había ganado la batalla, pero al hacerlo, había perdido la guerra por su propia alma. La victoria no trajo alivio, solo una profunda y resonante soledad. De pie entre las ruinas, su gran figura recortada contra el cielo pálido, Silas observó la devastación. El jergón de paja donde dormía era ahora un montón de cenizas. El barril de agua de lluvia estaba volcado, su contenido derramado y mezclado con el lodo. Las paredes que lo habían protegido del mundo exterior eran ahora huecos negros que miraban hacia la nada. Todo lo que había poseído, lo poco que había reclamado como suyo, había sido borrado. Pero la pérdida material era insignificante comparada con la pérdida interna. El silencio que había cultivado como un escudo se había roto. La paz que había atesorado había sido expuesta como una frágil tregua. Se dio cuenta de que nunca podría huir de quién era. El sargento Washington no era un fantasma de su pasado, era una parte fundamental de su ser, una herramienta terrible que el mundo insistiría en obligarle a usar. Sus ojos se posaron en un objeto medio enterrado en las cenizas. Se agachó y lo recogió con cuidado. Era la cabeza de la pala que había usado todos los días, la madera del mango quemada, pero el metal pesado y ennegrecido intacto. La sostuvo en sus manos, sintiendo su peso familiar. Esta herramienta había sido el símbolo de su penitencia, el instrumento de su intento de redención. Con ella, había intentado cavar una tumba para el soldado y construir una vida para el hombre. Ahora, la sostenía entre las ruinas de esa vida, y se sentía como el arma que realmente era, un objeto contundente, simple y brutal. La distinción entre la herramienta que construye y el arma que destruye se había vuelto borrosa, al igual que la línea que separaba al hombre que quería ser del hombre que estaba condenado a ser. Se sentó en el único escalón del porche que había sobrevivido al fuego, la madera carbonizada crujiendo bajo su peso. Era el mismo lugar donde había pasado innumerables noches, escuchando la sinfonía del pantano, buscando una paz que ahora parecía un recuerdo lejano. El sol comenzó a ascender, su luz anaranjada filtrándose a través de la niebla que se disipaba, iluminando la escena de la destrucción. El pantano, su aliado en la noche, volvía a ser un testigo indiferente. El coro de ranas e insectos regresaba lentamente. Su sonido ya no era reconfortante, sino un recordatorio de que la naturaleza continúa, sin importar las tragedias de los hombres. Se quedó allí sentado, inmóvil,
la cabeza de la pala en su regazo, una figura solitaria en medio de las ruinas de su santuario. No había victoria en su postura, ni alivio en su rostro, solo una quietud exhausta. Había sobrevivido, sí, pero la supervivencia había tenido un costo terrible. Había resucitado al fantasma que vivía dentro de él, y ahora no sabía cómo volver a enterrarlo. La leyenda del gigante silencioso del pantano nacería de los susurros de los hombres que, si sobrevivían, contarían una historia de terror incomprensible. Esa leyenda lo protegería, crearía una barrera de miedo a su alrededor que nadie se atrevería a cruzar, pero también lo aislaría para siempre. Se había convertido en el monstruo que necesitaban que fuera para dejarlo en paz. El sol se elevó más alto, su luz revelando las líneas de cansancio en su rostro, la profunda tristeza en sus ojos. El ancla había aguantado, la línea no se había roto, pero estaba solo en el campo de batalla, un vencedor sin nada que celebrar, condenado a recordar. El amanecer llegó sin prisa, una mancha pálida y enfermiza en el horizonte que luchaba por perforar la niebla. Silas se movía a través del pantano, pero el propósito de su movimiento había cambiado. Ya no era el depredador silencioso que desmantelaba una amenaza. Ahora era solo un hombre, grande y cansado, regresando a un hogar que ya no existía. La adrenalina que lo había sostenido durante la noche se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío frío y pesado. El sargento Washington se retiraba a los cuarteles de su alma, dejando a Silas, el jornalero, para que inspeccionara los daños, tanto los externos como los que llevaba grabados en su interior. El pantano, su cómplice en la oscuridad, volvía a su ritmo indiferente. El coro de insectos y ranas se reanudaba, un sonido que ya no le traía consuelo, sino que subrayaba su profunda y resonante soledad. Cada paso en el lodo era un eco, no de victoria, sino de una pérdida irreparable. Al llegar al claro, la primera luz del día reveló la profanación completa. Donde antes se alzaba su cabaña, su precario santuario contra el mundo, ahora solo quedaba un esqueleto de vigas carbonizadas que se extendían hacia el cielo gris como los dedos de un suplicante. El humo todavía se elevaba de las brasas en delgadas columnas perezosas, y el aire estaba impregnado de un olor agrio a madera quemada y a ceniza húmeda. No era la vista de un campo de batalla ganado, sino la de una tumba profanada. Todo lo que había construido para enterrar su pasado había sido reducido a escombros, y para defenderlo, había tenido que exhumar al mismo fantasma que intentaba sepultar. Se detuvo en el borde del claro, una figura inmóvil observando la ruina, entendiendo que la paz que había buscado no era algo que se pudiera construir con madera y clavos, sino un estado del alma que acababa de perder para siempre. Caminó entre los restos con una lentitud deliberada, sus botas aplastando cenizas y carbón. Vio los fantasmas de su vida simple, el lugar donde había estado su jergón, ahora una mancha de ceniza más oscura, los fragmentos de la jarra de hojalata de la que bebía, el gancho de metal retorcido por el calor donde colgaba su única lámpara de queroseno. Eran objetos sin valor, pero habían sido los anclajes de su nueva identidad, los ladrillos de la frágil fortaleza de su anonimato. Su destrucción no era solo material, era simbólica. El fuego no solo había consumido su refugio, sino que también había quemado el delgado velo que separaba al hombre que pretendía ser del hombre que realmente era. Se dio cuenta de que su penitencia no había terminado. Simplemente había entrado en una nueva y más solitaria fase, una en la que ya no podía esconderse de sí mismo. El silencio que lo envolvió era de una calidad diferente. Ya no era el silencio pacífico y lleno de vida del pantano que había aprendido a amar. Era un silencio hueco, el silencio que sigue a una explosión, un vacío donde antes había algo. En ese vacío podía sentir la presencia del sargento Washington, no como un recuerdo, sino como una parte activa de su ser que había sido despertada y que ahora se negaba a volver a dormir. Había ganado, había sobrevivido, pero el precio de esa supervivencia fue la certeza de que nunca volvería a estar verdaderamente solo en su propia mente. Había derrotado a sus enemigos convirtiéndose en la versión más eficiente y letal de sí mismo, y ahora tenía que vivir con ese hombre, un extraño implacable que lo miraba desde el fondo de sus propios ojos.
Días después, el sheriff Boudreaux, presionado por el terrateniente, organizó una partida de búsqueda. No buscaron con ahínco. Era una formalidad, un gesto para mantener las apariencias. Encontraron a Clayton, delirante y con la muñeca rota, aferrado a una raíz en el borde de un canal. Encontraron a Hank, inconsciente y temblando de fiebre. De los otros tres, no hallaron más que un sombrero flotando en el agua estancada. La historia oficial se escribió sola, en susurros y miradas de soslayo en el porche de la tienda. Se emborracharon, se adentraron en el pantano persiguiendo alguna tontería, y el pantano, como a menudo hacía, se los tragó. Nadie mencionó a Silas. Nadie se atrevió a conectar los puntos. El sistema, confrontado con una verdad que no podía procesar, eligió una mentira más sencilla, una que le permitía seguir funcionando sin cuestionar su propia fragilidad. La comunidad aceptó la historia con una extraña y culpable pasividad. Las esposas y madres de los desaparecidos lloraron en privado, pero en público, un velo de silencio descendió sobre el pueblo. Hacer demasiadas preguntas era peligroso. Sugería que el orden natural de las cosas podía ser desafiado, que la jerarquía que los sostenía era vulnerable. El miedo a lo desconocido superó cualquier deseo de justicia o venganza. Clayton y Hank, en su convalecencia, balbucearon historias incoherentes sobre un fantasma, una sombra que los cazó uno por uno, un demonio que se movía sin hacer ruido. Sus relatos fueron descartados como los desvaríos de la fiebre y el trauma, pero las palabras, una vez pronunciadas, no desaparecieron. Se filtraron en el subconsciente colectivo del condado, esperando a tomar una nueva forma. Así nació la leyenda, no de un hecho, sino de un miedo. Se convirtió en un cuento de advertencia para los niños, una historia susurrada por los hombres junto al fuego. Hablaba de un espíritu del pantano, un gigante silencioso que protegía su dominio de los intrusos. No tenía nombre ni rostro, solo una presencia que se sentía en el silencio antinatural que a veces caía sobre el agua. La historia no era sobre un hombre negro que se defendió. Eso era inconcebible. Era sobre el propio pantano, que había desarrollado una conciencia y una voluntad para castigar a los arrogantes. La leyenda sirvió a un propósito dual. Borraba la humillante verdad de lo que había sucedido y, al mismo tiempo, creaba un tabú, una línea invisible alrededor del territorio de Silas que nadie se atrevería a cruzar de nuevo. Silas fue visto de nuevo una semana después, trabajando en los campos para ganar lo suficiente para comprar madera y clavos. Era el mismo hombre, pero todo a su alrededor había cambiado. La gente ya no lo ignoraba, lo evitaban activamente. Los otros jornaleros le abrían paso, bajando la mirada no por sumisión a él, sino por un temor primordial. El capataz ya no le ladraba órdenes, se las comunicaba con gestos torpes desde una distancia segura. Su invisibilidad, el escudo que había buscado, se había hecho añicos, reemplazada por una notoriedad aterradora. Ya no era una herramienta sin rostro. Se había convertido en un lugar, una frontera, un peligro natural como las arenas movedizas o las serpientes venenosas. El mundo finalmente lo había dejado en paz, pero lo había hecho convirtiéndolo en un monstruo de su propia creación. El equilibrio de poder en el condado se había alterado de una manera sutil pero fundamental. La lección que el hijo del terrateniente había querido enseñar se había aprendido, pero no por la persona a la que iba dirigida. Los hombres blancos, que caminaban por la tierra con la certeza de ser sus dueños, ahora miraban hacia el borde del pantano con una nueva incertidumbre. La violencia casual que era el lubricante de su sistema de control ahora tenía un límite, una frontera geográfica y psicológica. El silencio de Silas ya no se interpretaba como simpleza o debilidad. Ahora se escuchaba como una amenaza contenida, la quietud de una tormenta acumulándose en el horizonte. Sin pronunciar una sola palabra, se había convertido en el guardián de una paz impuesta por el miedo. Se sentaba en los escalones carbonizados de su porche en reconstrucción y entendía la cruel ironía de su destino. Había vuelto a ser el ancla. En Francia, había sido el punto inamovible que mantenía unida la línea de sus hermanos de armas contra el caos de la guerra. Ahora era un ancla de miedo, un punto de referencia oscuro que mantenía a raya la violencia de la comunidad. Su penitencia había tomado una nueva forma.
Ya no se trataba de olvidar al soldado a través del trabajo agotador, sino de vivir, como ese soldado, en un exilio perpetuo, garantizando una paz que él mismo no podía disfrutar. Era un carcelero solitario, y su prisionero era el odio de los hombres que lo rodeaban, un odio que ahora mantenía a raya con su mera y silenciosa existencia. Miró hacia el pantano mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua estancada de colores sangrientos. Se había aferrado a su código, no había matado, había neutralizado, desmantelado, pero no había cruzado esa línea final. Sin embargo, esa victoria moral se sentía hueca. Al negarse a matar, se había condenado a sí mismo a una vida de aislamiento absoluto, temido por aquellos a quienes despreciaba y separado de aquellos a quienes podría haber conocido. La paz que había anhelado no estaba en un lugar remoto, sino en la capacidad de ser simplemente un hombre entre otros. Y esa posibilidad la había perdido para siempre en la oscuridad de una sola noche. Se dio cuenta de que el verdadero infierno no era la violencia de la guerra, sino el silencio interminable que venía después. El último rayo de sol desapareció, y la oscuridad reclamó el paisaje. Silas permaneció inmóvil, una silueta de granito contra el crepúsculo. Sus ojos recorrieron las cenizas a sus pies hasta que encontraron un pequeño objeto metálico. Se inclinó y lo recogió. Era un clavo, ennegrecido por el fuego pero aún recto y afilado. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso insignificante y su potencial. Luego, lentamente, cerró el puño. La punta del clavo se hundió en la piel callosa de su palma, una punzada de dolor agudo, real y contenido. No hizo ninguna mueca. Se quedó así con el puño cerrado, el dolor un ancla en el presente, un recordatorio silencioso de lo que se necesita para construir, de lo fácil que es destruir y del precio insoportable de mantener la línea. La noche se hizo completa y solo se oía el latido eterno del pantano.